Nunca pensé que una marca en la espalda de mi mujer iba a cambiar mi vida. Fue un domingo por la mañana, en pleno julio, en Madrid, y el calor ya apretaba aunque apenas eran las 8. Me desperté antes que ella, algo raro, y me fui directo a la cocina. Preparé café, tostadas y esas mierdas que uno hace cuando intenta mantener vivo algo que huele a muerto. Al volver al dormitorio, Laura dormía boca abajo, con la sábana a la altura de la cintura. Y fue entonces cuando lo vi, una mordida. Justo debajo del omóplato izquierdo. Roja, reciente, con forma de dientes. No era mía. Y eso lo supe sin pensar. No porque yo sea un santo, ni porque tengamos una vida sexual de calendario, más bien todo lo contrario, sino porque no la mordí. Yo no hago eso. Y menos ahí. Me quedé parado en la puerta, con la bandeja en la mano y el cerebro en blanco. Durante un segundo pensé en despertarla, levantarle la voz, exigir una explicación, pero me contuve. En lugar de eso, dejé la bandeja en la mesilla, me duché sin hacer ruido y me fui de casa con la excusa de salir a correr. Mentira. Me senté en un banco del Parque Lineal del Manzanares y me quedé ahí 2 horas, mirando a la gente pasear con sus perros. No pensaba en nada concreto, solo en esa marca. Era como si la tuviera delante todo el tiempo, como si flotara en el aire. Me sentía estúpido, como esos maridos que no se enteran de nada, que viven con una actriz y no se dan cuenta de que el guión ha cambiado hace meses. Lo peor de todo es que no había señales claras antes de eso. No había discusiones, ni cambios bruscos, ni silencios prolongados. Solo pequeñas cosas, alguna noche que llegaba más tarde del trabajo, planes con las chicas que antes no existían, algún perfume nuevo. Pero nada suficiente como para armar un rompecabezas. Hasta ahora. Al volver a casa, ya estaba despierta. Sentada en la cocina, con la taza entre las manos. Me saludó con un hola suave, como si nada pasara. Yo le devolví el saludo, fingí normalidad y me senté a su lado. Hablamos de los niños, del calor, de lo mal que dormimos. Todo correcto. Todo mentira. Durante esa semana, cada cosa que hacía la miraba distinto. Cada sonrisa suya, cada llamada que atendía, cada ducha más larga de lo normal. Y ella parecía no notar nada. O quizás sí, y simplemente ya no le importaba. Lo que más me dolía no era la posibilidad de que me estuviera engañando. Era la frialdad. La calma. La naturalidad con la que se movía por la casa como si nada se estuviera desmoronando. Y yo me lo guardaba todo. No le dije nada. Porque quería estar seguro. Porque si iba a desmontar 13 años de vida juntos, no iba a ser por una mordida mal colocada. Pero tampoco podía seguir igual. Necesitaba una prueba. No en el teléfono. No en su bolso. Algo real. Algo que me dijera, sin margen de duda, que lo que yo pensaba era cierto. Y no tardó en llegar. La siguiente parte te la cuento cuando me confirmes. Esto solo acaba de empezar. Durante los siguientes días me dediqué a observarla como quien estudia a un extraño en su propia casa, sin preguntar, sin intervenir, pero memorizando cada gesto, cada reacción, cada palabra dicha y cada silencio aún más. Me volví experto en pequeños detalles, en la rutina que antes no me importaba y que ahora diseccionaba como un cirujano con un cuerpo que no le pertenece. Laura salía de casa a las 8 menos cuarto, como siempre, con su bolso colgado al hombro y una mochila más pequeña que antes no usaba. Decía que llevaba el portátil del trabajo, que desde hacía semanas la habían cambiado de oficina y ahora necesitaba mover equipo de un lado a otro. Yo no dije nada. A veces regresaba a las 6, otras a las 7:30. Siempre con la misma excusa, el tráfico, una reunión que se alargó, una compañera que necesitaba ayuda. Cada día era algo distinto,
pero siempre dentro de lo razonable. Hasta que dejó de serlo. El viernes siguiente me tomé el día libre. Le dije que tenía revisión médica, algo rutinario, pero en realidad pasé la mañana en el coche, aparcado en la misma calle donde trabaja, esperando verla entrar al edificio. A las 8:05, apareció. Pantalón de vestir, blusa blanca, pelo recogido. Caminaba con esa seguridad suya, como si siempre supiera a dónde va y con quién. Pero no entró sola. El tipo era moreno, algo más joven que yo, de complexión normal, bien vestido pero sin llamar la atención. Caminaron juntos, demasiado cerca, hablando con naturalidad, como si llevaran años compartiendo ese trayecto. Ella sonreía. No una sonrisa exagerada ni nerviosa, sino la clase de sonrisa tranquila que se tiene cuando uno está cómodo. Cuando entraron en el edificio, no vi más. Pero con eso ya me bastaba para confirmar lo que no quería admitir. No sentí rabia en ese momento, ni ganas de estrellar el coche contra la fachada ni de buscar una pelea. Sentí algo peor. Vacío. Como si todo lo que creía sólido fuera aire. No lloré, no grité, no hice nada. Simplemente volví a casa. Preparé la comida, recogí a los niños, ayudé con los deberes. Todo normal. Esa noche, cuando ella volvió, la observé más que nunca. Traía el pelo suelto, un leve olor a perfume que no era el habitual y una energía extraña. Me preguntó cómo había ido mi revisión, le dije que todo bien, que el médico me mandó a hacer más ejercicio y que debía evitar el café. Rió con complicidad, me puso una mano en el hombro y me dijo que deberíamos salir más a caminar juntos. Sentí asco. Pero no me moví. El domingo por la mañana, mientras los niños veían dibujos, le propuse que hiciéramos algo los dos. Me miró con sorpresa, como si no esperara que le propusiera nada. Dijo que sí, que podíamos ir al centro, tomar algo. La idea era simple, pasar un rato juntos, observarla en otro contexto, intentar sacarle algo sin parecer interrogatorio. Caminamos por Lavapiés, entramos en una terraza, pedimos café y tostadas. Hablamos de los niños, del colegio, de las vacaciones de agosto. En un momento, le pregunté si estaba bien, si sentía que las cosas entre nosotros estaban igual. Me miró de frente, tomó aire, y dijo que últimamente sentía que estábamos más distantes, que el trabajo la tenía agobiada, que a veces no sabía cómo reconectar conmigo. No dijo nada nuevo, pero lo dijo con una mezcla de tristeza y culpa que me dejó descolocado. Parecía sincera. Y eso me jodía más que cualquier mentira. No insistí. Cambié de tema. Hablamos de la reforma que queríamos hacer en la cocina, del armario roto de Dani, de lo caro que estaba todo. Al volver a casa, me ofrecí a hacer la compra. Fui al supermercado solo, pero en vez de ir directo, pasé primero por una papelería y compré una libreta pequeña, de tapas negras. Esa tarde empecé a escribir todo. Día, hora, detalles. Todo lo que veía, lo que escuchaba, lo que intuía. No por paranoia, sino por tener control. Sentía que si lo dejaba solo en mi cabeza, acabaría estallando. No tenía pruebas físicas, pero estaba juntando piezas, y tarde o temprano el puzzle iba a cerrarse. El lunes, la rutina se repitió. A las 8:45, Laura salió de casa. Esperé 15 minutos y la seguí en coche, sin que lo supiera. La vi caminar hacia una calle paralela, entrar en un portal que no reconocí. No era su oficina. Aparqué a media manzana, esperé 20 minutos, y cuando no salía, me acerqué. El portero automático tenía varios nombres, pero uno me llamó la atención, y Ruiz. No sabía por qué, pero algo en ese nombre me sonaba. Volví al coche, anoté la dirección, y me fui.
Esa noche, volví a revisar los nombres de sus contactos conocidos, de sus compañeros de trabajo. Y ahí estaba, Iván Ruiz, técnico de informática en la misma asesoría desde hace 2 años. Lo había visto una vez en una fiesta de Navidad, me pareció un tipo correcto, sin más. Al parecer, no lo era tanto. No quise actuar de inmediato. Me faltaba algo. No quería quedarme en una sospecha sin fundamento, no quería enfrentarme a ella con una dirección escrita en una libreta como único argumento. Quería algo más concreto. Así que al día siguiente, hice lo impensable, llamé a la asesoría haciéndome pasar por un cliente. Pedí hablar con Laura, me dijeron que estaba en una reunión. Pregunté por Iván Ruiz, me dijeron que estaba de vacaciones toda esa semana. Silencio. Ella no lo había mencionado. Ni una palabra. ¿Vacaciones juntos? ¿Coincidencia? ¿Mentira? Esa noche, mientras ella dormía, no pude pegar ojo. Daba vueltas en la cama pensando si debía seguir fingiendo, si debía confrontarla en seco, si debía seguir investigando. Pero más allá del morbo, del dolor o de la curiosidad, lo que más me dolía era que ella lo había elegido. No un error, no un desliz, no una noche tonta. Lo había planeado. Había buscado los huecos, los espacios, las mentiras necesarias. Y eso ya no tenía vuelta atrás. El miércoles, mientras cenábamos, le pregunté si tenía algún plan para el fin de semana. Dijo que quizás iría a ver a su madre el sábado por la mañana, que le había pedido ayuda con unas cajas. Me lo dijo sin tartamudear, con la misma voz de siempre. Y yo asentí, tragué saliva y le dije que me parecía bien. Pero por dentro, algo se había roto del todo. Ya no había dudas. Solo faltaba elegir el momento. Porque si vas a dinamitar tu vida, más vale hacerlo con estilo. El sábado amaneció con ese silencio incómodo que deja una casa cuando los niños duermen fuera. Los habíamos llevado la noche anterior a casa de mis padres para que se quedaran el fin de semana, una excusa perfecta que ella aceptó sin dudar. Dijo que aprovecharía la mañana para ayudar a su madre y que después quería pasar por el centro a mirar unas sandalias. Se levantó temprano, se duchó, se vistió con una ropa que no era la de ir a mover cajas, vaqueros ajustados, una blusa ligera y perfume nuevo. Me dio un beso rápido antes de salir y dijo que no sabía a qué hora volvería. Le respondí que no había prisa, que yo aprovecharía para arreglar el armario del pasillo. Me sonrió sin mirarme del todo y cerró la puerta con la calma de quien no tiene nada que ocultar o de quien cree que ya ha perfeccionado la mentira. Esperé 15 minutos antes de salir detrás de ella. No llevé el coche, no quería llamar la atención, así que tomé el metro y bajé una parada antes de la suya. Caminé el último tramo hasta su supuesto destino, la casa de su madre, pero sabía que no iba a estar allí. Lo que no sabía era si la iba a pillar o si volvería a casa con la duda más grande que un hombre puede cargar. Me quedé en una esquina frente al portal y esperé. A los pocos minutos la vi doblar la calle. No llevaba cajas ni bolsas, solo su bolso y esa mochila pequeña que ya me resultaba insoportable. Pasó de largo, cruzó la acera y se metió en un bar. No era un bar familiar, ni de barrio, ni de esos en los que uno entra por costumbre, era un sitio de desayunos modernos, con ventanales grandes y gente joven. Desde donde estaba podía verla perfectamente. Se sentó en una mesa del fondo y sacó el móvil. 5 minutos después apareció él. El mismo tipo que vi aquella vez frente a su oficina. Se saludaron con un beso rápido, como quien se permite un gesto contenido en público. Luego él le cogió la mano un segundo antes de sentarse. Era un gesto natural, pero no inocente. No hablaban de trabajo ni de sus madres. Había algo entre ellos que ya no necesitaba pruebas. Pedí un café en el bar de enfrente y me quedé observando sin que me vieran. No los perdí de vista ni un momento.
Hablaron más de media hora, después se levantaron y salieron juntos. Ella se enganchó de su brazo como hacía antes conmigo, cuando todavía íbamos a todas partes riendo sin pensar en horarios ni facturas. Caminaban despacio, sin prisa, como si todo el día fuera suyo. Lo seguía a una distancia prudente, controlando que no me descubrieran. A unas 3 calles de allí, entraron en un edificio. Era un bloque antiguo, sin portero, con fachada gris. No tardé ni 10 segundos en apuntar la dirección en mi libreta. Me quedé fuera unos minutos, observando las ventanas. Al cabo de un rato, una cortina del tercer piso se movió y vi la silueta de ella. No me hizo falta más. Volví a casa con una calma que no sentía desde hacía semanas, una calma extraña que no era paz sino la preparación antes del golpe. Pasé el resto de la mañana sentado en el salón, sin encender la tele, sin música, sin nada. Solo el reloj marcando el paso de un tiempo que se me clavaba en los oídos. Pensaba en lo que iba a hacer, en cómo decirlo, en cómo enfrentarla sin que todo se convirtiera en un teatro de lágrimas o excusas. No quería gritos ni insultos, quería la verdad, dicha en voz alta, sin rodeos. Cuando la escuché abrir la puerta a las 2:30, me levanté. Entró sonriendo, diciendo que su madre le había hecho almuerzo, que había sido una mañana larga. Se quitó las gafas de sol, dejó el bolso en la mesa y fue directa a la nevera. Me miró y notó algo raro, porque su expresión cambió de inmediato. Preguntó si estaba bien, si me pasaba algo. Le dije que sí, que tenía algo que decirle. Cerró la nevera, me observó en silencio y esperó. Le dije que había estado cerca del bar donde supuestamente había ido a ayudar a su madre. Noté cómo el color se le bajaba de golpe, pero no dijo nada. Continué, le conté lo que vi, paso a paso, sin adornos. El café, el hombre, el paseo, el edificio. No le dejé espacio para inventar. Cuando terminé, el silencio se volvió pesado. Ella se quedó quieta, apoyada contra la encimera, con la respiración contenida. Al cabo de unos segundos soltó un no es lo que parece tan automático que casi me dio pena. Le respondí que no necesitaba explicaciones elaboradas, solo la verdad. Me miró con los ojos húmedos, sin lágrimas, solo con miedo. Dijo que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto, que todo se le había ido de las manos, que no era algo planeado. Me reí, no con ironía, sino con cansancio. Le dije que la gente no tropieza y acaba en una cama ajena, que eso no ocurre por error. Ella negó con la cabeza, dijo que no era así, que las cosas eran más complicadas. Se sentó en la mesa del comedor, puso las manos juntas como si buscara apoyarse en algo. Dijo que se sentía vacía desde hacía tiempo, que yo me había alejado, que la casa se había convertido en un lugar sin conversación, sin atención, que necesitaba sentirse viva. Lo dijo con voz baja, casi temblando, pero cada palabra era como un golpe seco. Me acusó de haber dejado de mirarla, de haberla hecho sentir invisible. Escucharla me dolía, no porque tuviera razón, sino porque hablaba como si todo eso justificara lo que había hecho. Le dije que todos pasamos por momentos en los que las cosas pesan, pero que la diferencia está en cómo decides afrontarlo. Ella insistió en que no lo planeó, que empezó con charlas de trabajo, con cafés, con confianza, y que un día simplemente cruzaron una línea. Me miró esperando que le dijera algo, que gritara o que la echara, pero no lo hice. Le pedí que siguiera hablando, que lo dijera todo. Quería saberlo todo, aunque me destrozara. Confesó que llevaban viéndose unos 3 meses. Que él era quien la escuchaba cuando yo estaba cansado, que la hacía reír, que le recordaba una parte de sí misma que creía perdida. Dijo que lo había intentado cortar varias veces, que sabía que estaba mal, pero que no podía. Que cada vez que decía que era la última, volvía a verlo. Y que esa mañana había sido la última vez. Esa frase me revolvió el estómago.
Le pregunté si lo quería. No respondió. Le repetí la pregunta. Bajó la mirada y dijo que no lo sabía. Esa indecisión me pareció más humillante que un sí. Le dije que si realmente no lo sabía, entonces ya no había nada que hablar. El tono cambió. Se levantó, me dijo que no la entendía, que yo también tenía parte de culpa, que nunca estaba, que todo giraba en torno al trabajo, a los niños, a las facturas. Que ella solo buscaba algo que la hiciera sentirse viva. Le contesté que buscar vida fuera del matrimonio era fácil, lo difícil era mantenerla dentro. Y que lo que había hecho no era un error, era una elección. Ella gritó que no todo era blanco o negro, que yo no podía entender lo que es sentirse sola estando acompañada. Le respondí que yo también me había sentido solo muchas veces y nunca crucé esa línea. La conversación se convirtió en un fuego que ninguno controlaba. Cada palabra pesaba más que la anterior. En un momento, se echó a llorar de verdad, con la cara entre las manos. No me acerqué. La dejé llorar. No por crueldad, sino porque ya no me salía consolarla. Cuando por fin levantó la cabeza, le dije que necesitaba que se fuera un par de días, que yo hablaría con los niños y que después decidiríamos qué hacer. Dijo que no tenía a dónde ir, que su madre no podía saberlo. Le contesté que no me importaba si dormía en un hotel o en casa de una amiga, pero que bajo el mismo techo no podía quedarse. Recogió un par de cosas sin decir palabra y se fue. Cerró la puerta con la misma calma con la que la había abierto esa mañana. Me quedé en silencio, sin moverme, escuchando el sonido de mis propios pasos cuando volví al salón. Me senté en el sofá, miré alrededor y sentí que todo seguía igual y, al mismo tiempo, nada era lo mismo. Era la primera vez en mi vida que no tenía ganas de romper nada ni de gritar, solo de entender cómo alguien que te mira cada día puede mentirte tanto tiempo sin pestañear. Pasé la noche entera sin dormir, pensando en lo que haría después. No quería venganza, no todavía. Quería que sintiera lo que yo sentía, pero de un modo que dejara huella. Algo que no se olvidara en una semana. La calma volvió a mí cuando decidí que no iba a perder el control, que mi revancha no iba a ser un impulso sino una estrategia. Si ella había jugado con precisión, yo también sabría hacerlo. La diferencia sería que mi movimiento final no tendría marcha atrás. No dormí en toda la noche. Cuando amaneció, la casa estaba en silencio y todavía olía a su perfume. Las cortinas cerradas, los platos sin recoger, todo parecía igual, pero ya nada lo era. Me preparé un café sin ganas y me senté frente a la mesa con la libreta abierta. Revisé todo lo que había anotado durante las últimas semanas, los horarios, las direcciones, los días en los que dijo que tenía reuniones y en realidad no. Leí cada línea despacio, como si al hacerlo pudiera ordenar mi cabeza. No lloré, no me temblaban las manos, no me salió rabia. Era más una especie de determinación fría. Si ella había decidido romperlo nuestro con tanto cuidado, yo iba a responder de la misma forma. No me apetecía hacer escenas ni convertirme en otro tipo resentido. Quería que entendiera lo que significaba perderlo todo. A media mañana llamé a un amigo de la infancia, a Rubén. Siempre había sido directo, un tipo que no se complicaba la vida. Nos conocíamos desde el instituto y, aunque cada uno siguió su camino, habíamos mantenido el contacto. Le pedí que nos viéramos para tomar algo. Nos encontramos en un bar cerca del parque, y cuando me vio la cara no necesitó que dijera mucho. Le conté lo justo, sin entrar en detalles. Me escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, me miró y dijo que entendía perfectamente lo que sentía, pero que tenía que pensar bien mis pasos, que no hiciera nada que pudiera lamentar. Le respondí que no pensaba hacer locuras, que solo quería poner las cosas en su sitio. Me ofreció su ayuda sin hacer preguntas, y eso era justo lo que necesitaba.
Durante el resto del día, planeé cada detalle. Sabía que Laura volvería a casa en algún momento, que no soportaría estar fuera mucho tiempo. No tenía a dónde ir sin que su madre sospechara, y tarde o temprano regresaría buscando hablar. Y cuando lo hiciera, quería que me encontrara preparado, no derrotado. Esa tarde llamé a su madre fingiendo normalidad. Le dije que Laura se había ido unos días con unas amigas, que estaba algo estresada por el trabajo y necesitaba despejarse. Me agradeció por avisarle y me dijo que esperaba que se sintiera mejor. Colgué con la sensación de estar representando una obra en la que yo era el único que sabía el final. Esa noche comí solo, mirando las sillas vacías de los niños, imaginando cómo iba a explicarles lo que estaba pasando. No quería que la odiaran, pero tampoco iba a permitir que crecieran creyendo que todo se puede perdonar sin consecuencias. Tenía que pensar en ellos también, en su estabilidad, en el ejemplo que iba a dar. Apagué las luces y me acosté, pero el sueño no vino. Solo podía pensar en cómo hacer que Laura entendiera la magnitud de lo que había hecho. El domingo a las 7 de la tarde sonó el timbre. Sabía que era ella. No abrí de inmediato, la dejé esperar unos segundos para obligarla a sentir el peso de la situación. Cuando abrí, estaba despeinada, con los ojos hinchados. Entró sin pedirme permiso y se quedó de pie en medio del salón. Dijo que necesitaba hablar, que no podía dejar las cosas así. Le respondí que ya habíamos hablado, que todo estaba dicho. Insistió en que no, en que necesitaba explicarse mejor. Le dije que se sentara y lo hiciera. Se sentó en el sofá y empezó a hablar con un tono que intentaba sonar tranquilo pero no lo conseguía. Dijo que había pensado mucho, que se sentía culpable, que no podía dormir desde que se fue. Dijo que me quería, que no quería perderme, que lo que había pasado no significaba nada comparado con todo lo que teníamos. Me quedé en silencio mientras hablaba. Cuando terminó, le pregunté si lo había dejado con él. Dudó antes de responder. Dijo que sí, pero lo dijo mirando al suelo, y en su tono no había convicción. Le dije que no me lo creía. Se levantó, caminó por el salón con nerviosismo y me pidió que le diera otra oportunidad, que podíamos ir a terapia, que podríamos volver a empezar. Le respondí que las terapias no sirven cuando una de las partes ya no siente respeto. Me miró fijamente y dijo que me seguía respetando. Le contesté que respetar no es lo mismo que engañar durante meses, que respetar es no besar a otro, no mentir cada mañana antes de salir de casa. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. Me pidió que no lo echara todo por la borda, que lo nuestro podía salvarse si ambos queríamos. Le dije que uno solo no puede salvar nada cuando el otro ya ha cruzado al otro lado. La tensión subió. Ella empezó a llorar, y entre sollozos me pidió que pensara en los niños, que ellos no merecían crecer en una familia rota. Le dije que precisamente por ellos no podía seguir fingiendo, que una familia rota no es la que se separa, sino la que vive en una mentira. Se sentó de nuevo, agotada, y se quedó en silencio unos minutos. Me miró y me preguntó si había otra persona. Me reí sin ganas. Le dije que no necesitaba a nadie para saber que ya no podía vivir con ella. Quiso saber si había alguien más desde antes de descubrir lo suyo. Le respondí que no todos somos capaces de mentir con tanta facilidad. Después de un rato, cambió de tono. Ya no lloraba, ahora estaba molesta. Me dijo que estaba exagerando, que todos cometemos errores, que nadie es perfecto. Le contesté que no buscaba perfección, solo lealtad. Dijo que estaba siendo cruel, que yo también tenía culpa por no prestarle atención, por dejar que se sintiera sola. Le respondí que sentirse sola no es excusa para acostarse con otro. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Dijo que me estaba comportando como un juez, que no le dejaba espacio para remediarlo. Le dije que no necesitaba jueces,
porque ya se había condenado sola. El silencio volvió a caer entre nosotros. Ella se levantó, fue a la habitación y empezó a recoger cosas. No le pregunté a dónde iba, ni me importó. Mientras guardaba su ropa, la observaba sin decir palabra. Cuando terminó, se quedó de pie junto a la puerta. Dijo que si me enfriaba podríamos hablar en unos días, que no quería rendirse. Le contesté que no había nada que rendirse porque la partida había terminado. No respondió. Se fue sin mirar atrás, y cuando la puerta se cerró, respiré por primera vez en horas. Esa noche no tuve remordimientos, solo una sensación de limpieza brutal. Sabía que el paso siguiente no era dejarlo ahí. No bastaba con separarnos. Ella tenía que enfrentarse a lo que había hecho, sin escondites, sin versiones. Pasé la madrugada preparando todo. Imprimí fotos que había hecho discretamente el día del bar, guardé copias de mensajes que había conseguido a través de un contacto que trabajaba en la empresa y podía acceder al registro de entradas. No quería humillarla por capricho, quería que su mentira se viera completa, que nadie pensara que yo inventaba. Al día siguiente pedí cita con un abogado. Le conté todo, sin dramatismo, con los datos precisos. Me explicó los pasos legales, los tiempos, las opciones de custodia. Le pedí que redactara los documentos y que los enviara al domicilio de su madre, donde sabía que se estaba quedando. Mientras él tomaba notas, sentí algo parecido a alivio. No porque la situación se resolviera, sino porque al fin había tomado el control. Cuando salí de la oficina, llamé a Rubén y le pedí un favor más, que me acompañara el fin de semana siguiente a recoger las cosas que no quería dejar en casa antes de que ella volviera por lo suyo. Me dijo que no hacía falta que le explicara nada, que estaría allí. Agradecí tener a alguien que no me juzgara. Esa noche dormí mejor. No feliz, no tranquilo, pero al menos sin el peso de la incertidumbre. El viernes siguiente recibí un mensaje de Laura pidiéndome hablar. Dijo que había recibido los papeles, que no podía creer que fuera tan lejos. Me pidió que pensara en una solución amistosa, sin abogados. No respondí. La indiferencia fue mi respuesta. No porque me diera igual, sino porque entendí que cualquier palabra mía sería usada para torcer la historia. Ella había contado su versión a algunos amigos comunes, diciendo que estábamos pasando una crisis, que yo me había distanciado. No importaba. La verdad siempre encuentra su camino, y yo ya tenía pruebas suficientes para que nadie dudara de lo que había pasado. Los días siguientes fueron fríos, prácticos. Gestioné el colegio de los niños, los gastos, la cuenta compartida. No dejé espacio para la nostalgia. Cada vez que veía su nombre en un papel, recordaba las escenas del bar y del portal, y eso bastaba para mantenerme firme. No tenía intención de hacer de mi vida una venganza, pero sí de asegurarme de que no me tomara por débil. Ella había jugado con fuego, y ahora iba a saber lo que se siente cuando uno se quema de verdad. Esa noche, mientras cenaba solo, recibí una llamada de su madre. Dijo que Laura estaba destrozada, que no entendía cómo podíamos hacerle esto a la familia. Le respondí con calma que lo único que había hecho era poner las cosas en su sitio. Que si su hija quería paz, debería haberla cuidado antes. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando la mesa vacía y supe que el verdadero enfrentamiento aún no había llegado. Lo mejor, o lo peor, estaba por venir. La siguiente vez que la vi fue una semana después, en el parque donde solíamos llevar a los niños. Yo había quedado con ella ahí porque me había insistido en que necesitábamos hablar cara a cara, que los mensajes no servían para lo que quería decir. Acepté con la condición de que fuera en un sitio público. No me fiaba de su tono cada vez más dulce, más pausado, más dispuesto a negociar, como si ya hubiera asumido que lo nuestro no tenía marcha atrás y quisiera suavizar el terreno. Llegó 10 minutos tarde, como siempre.
Llevaba una chaqueta que le conocía, la del primer invierno en el piso nuevo, y el gesto de quien no sabe por dónde empezar. No saludó con besos ni con gestos familiares. Se sentó en el banco sin preguntarme si podía. Me miró un rato antes de abrir la boca. Marcos, no sé qué esperas de mí ahora, pero quiero dejar claro que no estoy huyendo de lo que hice. Ya sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito explicarte algunas cosas que no dije antes. Le dije que la escuchaba, que tenía tiempo, que no iba a interrumpirla. Quería ver hasta dónde llegaba su discurso, que tanto había ensayado. Me miró sin apartar los ojos. No me enamoré de él. No fue eso. Fue una huida. No sabía cómo afrontar lo que se estaba rompiendo entre nosotros. Empezó como un desahogo, una vía de escape, pero nunca pensé que llegaría al punto que llegó. Cada vez que entraba a casa me sentía una impostora. Y sí, tuve la opción de parar, y no lo hice, lo sé. Pero tampoco lo celebraba, Marcos. No era feliz haciendo lo que hacía. Le respondí sin levantar la voz, sin dramatismo. ¿Y eso te sirve de consuelo, pensar que no eras feliz mientras mentías todos los días? Bajó la mirada. Dijo que no buscaba que la perdonara, que simplemente quería que entendiera el contexto. Le pregunté entonces por qué insistía en hablar, por qué no aceptaba que esto ya estaba terminado. Me dijo que no podía aceptar perder a su familia así, que sabía que yo era un buen padre y que no tenía intención de impedirme nada con los niños, pero que pensaba que aún había algo salvable entre nosotros. Le dije que lo que se había roto no era un jarrón, era la base de todo, y que seguir como si solo tuviéramos que pegarnos de nuevo no tenía sentido. Le recordé que no se trataba solo del acto de haber estado con otro, sino de todo lo que vino con eso, las mentiras, la manipulación, el engaño deliberado mientras dormíamos juntos, mientras cenábamos en familia, mientras hacíamos planes a largo plazo. Todo eso no tenía arreglo, por más sesiones de terapia que propusiera. Se quedó callada durante un rato. Luego sacó un sobre del bolso y me lo tendió. Dijo que eran unas cartas que había escrito durante los últimos días, que no sabía si iba a dármelas, pero que sentía que tenía que dejarme algo donde dijera lo que no le salía en persona. No lo abrí. Le dije que leería lo que tuviera que leer cuando sintiera que podía hacerlo sin rabia. Entonces cambió de tema. Empezó a hablar de los niños, de cómo íbamos a organizarnos. Quería proponer un calendario, repartirse los fines de semana, hablar con los profesores del colegio para explicarles la situación. Le dije que eso lo hablaríamos con el abogado, que no iba a convertir los acuerdos de custodia en algo improvisado entre dos personas que ya no confiaban la una en la otra. Se lo tomó mal, claro. Dijo que yo estaba actuando como si ella fuera una enemiga. Le respondí que no era mi enemiga, pero que sí era una persona de la que ya no podía esperar sinceridad. Y que por eso necesitaba hacerlo todo de forma legal y clara. Luego se puso a la defensiva. Me preguntó si tenía intenciones de contarle todo a los niños, si iba a ponerlos en su contra. Le aseguré que no, que jamás hablaría de esto con ellos de forma directa, que cuando fueran mayores y preguntaran, recibirían la verdad sin adornos, pero que de momento solo necesitaban estabilidad. Me dijo que agradecía eso, que temía que los usara para vengarme. Casi me reí. Le dije que no tenía que agradecerme nada, que eso era lo mínimo que debía hacer como padre. Después preguntó si alguien más sabía lo que había pasado. Le dije que lo justo. Solo Rubén, el abogado y su madre, aunque ella no sabía los detalles. Se quedó en silencio otra vez, pensativa, como calculando daños. Le pregunté si seguía viéndose con él. No respondió de inmediato. Dijo que habían dejado de hablar desde que se fue de casa. Le pregunté si creía que él iba a llamarla otra vez. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si lo echaría de menos.
Ahí sí me miró de frente y dijo que esperaba no hacerlo. Le dije que esperaba lo mismo. Que por ella, por los niños, y por lo poco de dignidad que le quedaba, lo mejor que podía hacer era no volver a pisar ese terreno. Me pidió que no se lo echara en cara cada vez que tuviéramos que hablar. Le dije que no hacía falta, que ella sola lo haría cada vez que se viera al espejo. Al terminar la conversación, se levantó y me preguntó si me molestaba que viniera a casa el sábado siguiente a recoger sus cosas con calma. Le dije que no me molestaba, pero que estaría presente, que no iba a dejarla sola en la casa. Aceptó sin discutir. Nos despedimos sin abrazos ni contacto, solo con un intercambio breve de miradas que no contenían ya nada. Ni rencor, ni afecto, solo dos personas agotadas que sabían que lo que había existido entre ellas estaba muerto. Esa noche leí las cartas. Había 3. La primera era una especie de disculpa larga, en la que justificaba su vacío emocional, su desconexión, su frustración. Hablaba de cómo se había sentido olvidada, como si yo ya no la viera. La segunda era más personal, un intento de recordar buenos momentos, de destacar cosas que aún valoraba de mí, como si creyera que eso podía suavizar el golpe. La tercera era un mensaje para los niños, que decía que les explicaría cuando crecieran, que los amaba y que nada de esto era culpa suya. Terminé de leerlas sin sentirme conmovido. No porque fuera insensible, sino porque ya nada de lo que dijera podía borrar lo que había hecho. El sábado siguiente llegó puntual, con cajas y bolsas. Rubén también vino, como habíamos quedado. No hablamos casi nada mientras ella recogía sus cosas. Solo lo esencial. Me pidió algunos libros, fotos, objetos pequeños. Le dije que tomara lo que quisiera menos los álbumes familiares. Eso fue lo único que discutimos, y cuando vio que no iba a ceder, no insistió. Tardó 3 horas en terminar. Cuando salió, no hubo escena. Subió al coche, se puso el cinturón y se fue. Yo me quedé en la puerta mirando cómo desaparecía en la esquina. No había satisfacción, ni alivio. Solo el cansancio de haber hecho lo necesario. Esa noche, Rubén y yo salimos a tomar algo. Me dijo que lo había llevado con más entereza de la que imaginaba. Le respondí que lo había hecho porque no tenía otra opción, que dejarse arrastrar por el dolor no ayuda cuando hay niños en juego. Me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no, pero que estaba empezando a acostumbrarme al silencio. Después de eso no hablamos más del tema. Volvimos a hablar de fútbol, del trabajo, de cosas sin peso. Y por primera vez en semanas, me sentí un poco más cerca de lo que solía ser. Esa madrugada me desperté solo. Y por primera vez no me dolió. No porque se me hubiera pasado, sino porque había entendido que lo que dolía de verdad no era su ausencia, sino haber tenido que descubrir por mí mismo que su presencia era una mentira. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina nueva y extraña, con los niños yendo de un lado a otro según el calendario pactado, con mensajes breves entre Laura y yo sobre horarios, deberes o actividades escolares, y con una frialdad que no se parecía en nada a la vida que habíamos compartido durante más de una década. No hubo gritos, ni ruegos, ni nuevas cartas. Todo fue práctico, contenido y absolutamente mecánico. Cada conversación se limitaba a lo necesario, y aunque su tono a veces intentaba sonar amable, yo no le ofrecía más que respuestas secas y funcionales. En casa, ya sin sus cosas, sin su ropa, sin sus libros ni sus fotografías, el ambiente era distinto. Más ordenado, más tranquilo, más silencioso. Y aunque al principio ese silencio parecía extraño, pronto se convirtió en parte de una rutina que ya no me dolía. Los niños, como era de esperarse, preguntaban poco. Paula, que todavía no entendía del todo lo que pasaba, me preguntó una vez por qué mamá ya no dormía en casa. Le dije que mamá y yo habíamos decidido vivir en casas diferentes pero que eso no cambiaba cuanto la queríamos. Dani,
en cambio, más mayor y más consciente, no dijo nada durante días. Pero una noche, después de cenar, mientras recogía su plato, me preguntó si mamá y yo nos habíamos peleado. Le dije que sí, pero que no era una pelea como las que él conocía, sino una decisión difícil. Me miró y me preguntó si volveríamos a estar juntos. Le respondí con un no lo creo que intenté que sonara suave pero firme. Asintió y no dijo nada más. Esa conversación me dejó mal durante días, no por la pregunta en sí, sino porque era la primera vez que uno de los dos se daba cuenta de que algo se había roto para siempre. A finales de ese mes, Laura me escribió un mensaje pidiéndome que habláramos en persona. Dijo que no quería discutir, que solo necesitaba cerrar ciertas cosas conmigo. No estaba obligado, y podía negarme, pero sentí que si no lo hacía, iba a quedarme con una espina más. Quedamos en el mismo parque, como la vez anterior, un martes por la tarde después del trabajo. Ella llegó puntual, sin maquillarse, vestida de forma sencilla. Traía una expresión que no le había visto antes, como si por fin se hubiera quitado la máscara. Nos sentamos y, sin rodeos, me dijo que quería saber si yo realmente había cerrado la puerta para siempre. Le respondí que sí, que no había nada que reconstruir, que no quedaban piezas. Dijo que lo sospechaba, pero necesitaba escucharlo de mi boca. Luego me preguntó si me guardaba rencor. Le dije que no, que el rencor requiere energía, y yo ya no quería darle ni un gramo más de mi tiempo emocional. Dijo que había empezado terapia, que estaba intentando entender por qué había hecho lo que hizo, y que no esperaba que eso arreglara nada con nosotros, pero que necesitaba hacerlo por sí misma. Le respondí que me parecía bien, que cada uno tiene que reconstruirse a su manera. Me dijo que, si alguna vez necesitaba hablar, que sabía que probablemente no, pero si eso pasaba, ella estaría ahí. Le agradecí el gesto, pero no le prometí nada. Ya no me interesaba mantener la conexión. No por odio, sino porque entendía que había un punto en el que seguir hablando solo extendía la herida. Después de eso, se quedó en silencio unos minutos, y cuando volvió a hablar, fue para decir que él la había llamado. No lo dijo con intención de provocarme, sino más bien como alguien que confiesa algo porque no quiere cargarlo solo. Me dijo que no lo había visto, que no pensaba hacerlo, que entendía que todo eso había sido parte de su huida y que no quería repetirlo. Le respondí que lo que hiciera ahora ya no era asunto mío. Me preguntó si estaba viendo a alguien. Le dije que no estaba ni interesado, y que no pensaba meter a otra persona en mi vida hasta estar seguro de que no tenía ningún residuo emocional. No parecía sorprendida. Me dijo que tampoco ella, que no tenía cabeza para eso. Nos despedimos sin abrazos. Esta vez ni siquiera hubo miradas sostenidas. Solo un cuídate y una respuesta igual de seca. Al volver a casa, sentí por primera vez que todo estaba cerrado. No como quien tapa una herida mal curada, sino como quien limpia una habitación y cierra la puerta sabiendo que ya no va a volver a entrar. Esa noche, en lugar de quedarme en el sofá viendo la tele como hacía últimamente, salí a caminar. Sin rumbo. Me fui por calles del barrio que hacía años no pisaba, sin auriculares, sin música, solo escuchando los sonidos de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado en ese mes. En cómo una sola acción puede desmoronar una estructura que parecía estable. En cómo uno se convence de que está bien, de que tiene todo bajo control, y de repente todo cambia. Pero también pensé en lo que había ganado. Porque aunque había perdido una relación, había recuperado cosas que no sabía que echaba de menos. La claridad mental, la calma, el control sobre mis decisiones. Ya no vivía esperando a ver si algo iba mal. Ya no estaba en modo vigilancia. Vivía solo, sí, pero sin mentiras. Sin ansiedad. Sin tener que fingir que todo iba bien. Al volver, Dani me esperaba despierto.
Se levantó a beber agua y me encontró en la cocina. Me preguntó si había salido a correr. Le dije que solo a caminar. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que cada día un poco mejor. Me abrazó, y en ese gesto entendí que no necesitaba más explicaciones. Sabía, de algún modo, que su padre estaba intentando reconstruirse. Y eso le bastaba. Con el paso del tiempo, las cosas se asentaron. Reorganizamos los gastos, formalizamos el divorcio sin problemas mayores, y los niños se adaptaron a su nueva vida dividida. Laura y yo no volvimos a tener más que las interacciones necesarias, y poco a poco esas también se fueron reduciendo. Un año después de todo aquello, pude mirar atrás sin sentir rabia ni tristeza, solo una especie de aceptación serena. Entendí que no era el final que había imaginado, pero era el único posible. Y que no todo lo roto necesita ser arreglado. A veces, simplemente, se deja atrás y se empieza de nuevo. Y así lo hice.